Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Más de Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF, Radio Cultural en línea. Como cada año estamos terminando, como cada año estamos terminando este 2012 y vamos a hacer un ejercicio estos 24 y 31 de diciembre para analizar lo mejor y lo peor y algunos de los detalles de lo LGBT, lo más destacado de lo LGBT de este 2012. Y para ello quise invitarles, y agradezco que hayan aceptado la invitación a dos amigos periodistas, compañeros de estas letras de lo que tiene que ver con lo LGBT. Y yo le quiero agradecer a Rocío Sánchez que hayas aceptado. Rocío, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Francisco Iglesias, muchas gracias. Yo otra vez, muchas gracias. No, bueno, pues aparte que son las coincidencias de la vida. Me acompaña, por supuesto, también Eriquín en el programa y vamos a estar analizando también. Eriquín, gracias por estar aquí. Gracias. Estamos iniciando estos dos programas de análisis de lo que pasó en el 2012. Yo les haría la pregunta a Rocío, Francisco, ¿con qué se quedan de este 2012 en lo LGBT? Fíjate que desde que recibí la invitación estuve pensando como en un balance global y la verdad es que me resulta como muy contrastante. O sea, lo bueno creo que fue muy bueno y lo malo también fue muy malo. Y lo malo tuvo que ver con la violencia, tuvo que ver con el estigma, la discriminación, pero principalmente con la violencia tanto a nivel nacional como internacional. O sea, como en las notas que en las noticias que yo encontré como más relevantes, creo que ese es un denominador común y al mismo tiempo pienso que la mayor visibilidad LGBT trae como reacción de alguna forma esta violencia. Esto no lo digo yo, lo han estudiado quienes se dedican a esto, que a mayor visibilidad puede haber más virulencia en las reacciones violentas, ¿no? Entonces creo que sí fue un año muy contrastante el 2012. En ese sentido, Francisco, ¿tú cómo evaluarías? Mira, justamente, y eso sí me puse a pensar, había años o por muchos años decíamos como todas las cosas buenas sucedían en el Distrito Federal y todas las cosas malas sucedían en los estados por un tiempo, y recuerdo mucho el año del matrimonio, ¿no? Que decíamos el gran avance que hubo en el Distrito Federal, ¿no? Y todo el rezago estaba como tal en los estados. En 2012 yo creo, en lo particular, creo que ahora fue al revés. Hay mucho avance como tal en lo que es en los estados, sobre todo hay estados en los que se está trabajando ya incluso por los matrimonios que se han conseguido en otros lados, ¿no? Y hoy en el Distrito Federal, al parecer, y hablando solo de las cosas, de los logros, de los trabajos que están haciendo, sí pensaría que el 2012 es un año que pasa muy en blanco. Tenemos todavía los mismos pendientes que teníamos desde que se aprobó el matrimonio en una parte, y la otra parte es que los demás temas que deberían de estarse hablando sobre la diversidad sexual están perdidos. En realidad es que como que se concentró todo en que hemos logrado el matrimonio y los demás temas están perdidos, no hay como una causa, una lucha que se esté realizando por los demás temas. No puedo evitar hablar, y eso sí es como a nivel país, a nivel federal, el proceso electoral, que si bien a bien le dio mucha visibilidad, o en algún punto le dio visibilidad a la diversidad sexual, también no hay un gran avance respecto a lo que veíamos en otros procesos electorales. Y a lo que quiero decir es que si bien los candidatos se pronunciaron o al menos tocaron los temas de diversidad sexual, los candidatos presidenciales, no es nada nuevo que los candidatos presidenciales toquen los temas de diversidad sexual, o más bien se refieran a la diversidad sexual, no tocaron los temas. Entonces tampoco en el proceso electoral como tal, para lo que estábamos ya viendo, tampoco hubo un gran avance, sino más bien era una réplica de lo que ya habíamos visto como nuevo en otros procesos electorales. Pero bueno, sin lugar a dudas, el proceso electoral es algo que pues influyó, o más bien influenció en todo no solo en el movimiento de la diversidad sexual, sino en muchos aspectos de la vida nacional, y sobre todo, en la vida LGBT también estuvo influenciado, ¿no? Y también hubo, así que afectaciones, no por llamarle afectaciones, pero también hubo consecuencias por parte dentro de la diversidad sexual por el movimiento. Es un año positivo, de cierta forma, pues no lo puedo llamar negativo. Hay todavía muchísimos casos negativos
casos independientes, y aquí yo sí me voy recordando mucho de lo que decía la Comisión de Derechos Humanos muchas veces. No porque haya más quejas signifique que es que haya más homofobia, sino que se está dando mayor visibilidad. Hoy creo que eso es lo que nos está pasando pues a nivel país, ¿no? Tenemos casos muy significativos de discriminación, pero no porque haya más discriminación como tal, sino porque hoy hemos logrado tener las herramientas suficientes para que podamos distinguir muchísimos más casos de discriminación, y a la vez no solo distinguir más casos de discriminación, sino como tal poder darles una solución favorable para quienes son víctimas de la discriminación. Yo en ese sentido te preguntaría, Eric, ¿cómo viste, bueno, en lo que te toca en aspectos generales y en tú has como enfocadote a cosas que tienen más que ver con el espectáculo y eso, ¿cómo viste, cómo analizas este año en el 2012? En la parte de espectáculos creo que muchos artistas salieron del closet. Tan solo tenemos registrados al menos 8 personajes a nivel internacional que han salido del closet, y en la parte musical también muchos artistas han tocado el tema, a lo mejor en videos se han dedicado a la temática gay porque han visto un mercado. Creo que es como un apoyo a la comunidad LGBT que al final de cuentas se empieza a tocar. Pero por el otro lado, en estos temas de ya como política, creo que el matrimonio igualitario a nivel internacional ha estado en boca de todos, desde el presidente Obama, que en Estados Unidos se ha estado despuntando bastante bien. España, por ahí también están algunos países que van a estar pendientes todavía, pero que ha estado como trabajando bastante este tema del matrimonio igualitario, que a lo mejor aquí en México se nos está olvidando otros derechos, ¿no? En el caso de Agnes Torres, que son los crímenes, se ha quedado como muy olvidado estos temas que a lo mejor sí tendrían que tomar en cuenta tanto los activistas, tanto los partidos políticos, porque al parecer ya se les olvidó con esta cuestión de que están más al pendientes con el matrimonio igualitario, ¿no? En ese sentido, Rocío, tú estás en Noti S, en Letra S, en nuestra agencia, y yo no sé si hayan como hecho, yo veo, es curioso porque comparto y siento con lo que ustedes dicen. No pasó un día en que no hubiera una nota LGBT, y esto a mí no me sucedía, al menos a mí en lo particular, hace 3 o 4 años. O sea, sí empezaba a despuntarse la información LGBT, pero no pasó un día, quizás a hoy las herramientas tecnológicas me hagan que me bote la información más fácil, o la gente está cubriendo más la información, pero llegó un momento en que había 3 o 4 notas en el día que tocaban lo LGBT. Eso es un asunto de visibilidad, fue un asunto de los medios, fue un asunto de que empezamos a cubrir más, es un asunto que tiene que ver con la tecnología y el acceso a la misma, y eso hace que nos podamos enterar más de lo que está sucediendo en Puebla, en Saltillo, en Querétaro, en Nuevo León. ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que en el caso de Noti S y bueno, el suplemento Letra S por ende, fue un poco el asunto de la visibilidad. O sea, sí hubo más convocatoria, digamos, por parte de los activistas y de la gente que trabaja los temas LGBT. Entonces, bueno, lo que teníamos que hacer era cubrir esas notas, ¿no? Pero además, creo que también tiene que ver con la apertura de los medios, de otros medios, de medios más tradicionales, digamos, a los temas. Ahora, y me atrevo a decir que en este año particularmente, no sé por qué razón, los medios se dedicaron más a cubrir el tema LGBT desde unas perspectivas más amplias, ¿no? Antes, bueno, era noticia que saliera un cantante del closet, sigue siendo noticia, pero también se cubren más los temas de derechos humanos. Porque ahora, y eso si quieres lo podemos también seguir platicando, pues ya es políticamente correcto que tú respetes los derechos humanos de la comunidad LGBT, y eso te deja bien parado frente a cierto sector de la población. No podemos negar que muchos de los medios reciben comentarios muy homofóbicos en las notas sobre diversidad sexual. O sea, basta que te des una buscadita así leve en el internet y ves los medios que permiten comentarios a sus notas, y hay de verdad comentarios muy muy fuertes. Sí, es una retaíla de comentarios. La nota está muy bien hecha, ¿no? Pero están los comentarios, y eso te da
es un termómetro, ¿no? Sí, claro, de las reacciones, de cómo la gente y el público en general recibe estas notas, ¿no? Y es interesante porque estamos como polarizados en opinión. O sea, o estás totalmente a favor o estás totalmente en contra. Entonces es como unos dimes y diretes ahí interminables. Pero el punto era que en Noti-S, bueno, obviamente siempre hemos dado cabida al tema LGBT, pero también esta cantidad mayor de noticias al respecto, pues sí responde a que la visibilidad del LGBT ha sido mayor. Un poco respecto a lo que hablaba Francisco, en los estados la gente está ya teniendo mucha más proyección, ¿no? Las noticias no se quedan en Saltillo, no se quedan en Puebla, o sea, trascienden, y es muy importante, creo, no quedarnos como nosotros como chilangos, con esta visión centralista de que aquí todo pasa y lo importante está aquí. Hay que dar visibilidad también a lo que sucede en el resto del país. Yo nada más, permítanme, yo no coincido con ustedes respecto a que haya habido más información como tal. La verdad es que sí creo que la tecnología ha permitido que sepamos más noticias de muchas otras partes del mundo, y yo creo que, bueno, sería el colmo que a nivel internacional no hubiera ni una sola noticia LGBT como tal. Yo creo que hay medios, sobre todo a nivel internacional, medios ya muy avanzados en su desarrollo como medios de comunicación, especializados en diversidad sexual, que generan diariamente noticias, y que hoy, gracias a los medios tecnológicos, pues podemos distinguirlas muchísimo más. A nivel internacional, yo creo que eso nos permite tener una nota diaria, pero si nos ponemos realmente a analizar, a veces es una nota diaria solo de espectáculos, y una nota diaria solo de deportes, y una nota diaria, como si no en todo el mundo hubiera muchísimos más sucesos. Y en el caso de México en particular, aunque sí es cierto que hay mucha más actividad que está haciendo en los estados, con lo que me refería, y no por contradecirme, claro que hay más trabajos ahí. Lo que sí creo es que, al menos en lo que a mí respecta, cuando tenía que buscar noticias, en su caso para cuando estaba Triple G, noticias que nosotros separábamos de nacionales a internacionales, pues yo creo que sí teníamos a veces el problema de, es que no hay nada, o no ha pasado nada, o no hay nadie que haya no hay nadie que haya sido discriminado como para hacer. O sea, yo creo que hoy todavía tiene que ver un poco con el problema que existe hoy en los medios de comunicación de la diversidad sexual como tal, que no están generando muchísimo contenido. En el caso de Noti-S, por ejemplo, que sí están generando contenidos, de los pocos lugares que generan contenido, pero también se ha diversificado y ha incluido otros temas, ¿no? Como tal, en la generación de contenido, no se ha quedado solo en el LGBT. Entonces yo creo hoy en día que no es que hayamos tenido más noticias LGBT, simplemente hoy en día en otros países sí está evolucionando muchísimo más. Por ponerles un ejemplo, yo no vi en ningún medio LGBT, en ningún sitio de internet, hablar sobre la reforma laboral en términos de diversidad sexual, pese a que sí estaba siendo incluida, ¿no? Pese a que sí, en ningún medio de comunicación lo vi como tal. Es decir, no estamos teniendo, si nos vamos a referir al caso de los medios de comunicación, no estamos teniendo la generación de noticias ni la suficiente, es decir, la suficiente como para tener una noticia diaria como tal a nivel país. Y ya nada más para referirme a lo que decía Eric en el caso internacional, mundo internacional, yo creo que a nivel internacional estamos viendo dos tendencias muy claras, que están cada vez más radicales. Una es por un lado, yo creo que la bandera la lleva Estados Unidos como tal, que se está volviendo completamente gay friendly, ¿no? Que el apoyo a la diversidad sexual está haciendo a Estados Unidos, la verdad, ponerlo al principio, no muy al frente de toda la causa LGBT, sobre todo después de lo de Nueva York, que no fue este año, pero que bueno, ayudó bastante. Hay muchísimos estudios, políticas que están haciendo Estados Unidos, pero no olvidaría, ¿no?, la parte del Medio Oriente, ¿no?, estos países donde la homofobia también sigue siendo institucional, donde todavía sigue siendo por parte de los mismos gobiernos, y que la verdad es que no hemos visto que eso mejore, sino a la vez nos está del otro lado, al contrario, que se está ahora sí que está del otro lado y se está fortaleciendo la oposición. Yo nada más quiero mencionar, me parece importante destacar, Rusia como tal es uno de los países
que va hacia atrás en términos de diversidad sexual, Uganda, y son países que, o sea, si lo vemos como tal, se están separando estas posturas. Por un lado, Estados Unidos y todos estos países que podrían ir en políticas en favor de la diversidad sexual, pero también en 2002 hemos visto el otro bando como tal, que también se está fortaleciendo, países como Rusia, Uganda y toda esta parte del mundo, que está muy en contra de la diversidad sexual y que empiezan a tener políticas de mayor restricción, ¿no? Y de menos derechos para las personas de la diversidad. El papel de la ONU no es nuevo, y a lo que voy es que lleva muchísimo tiempo, muchísimos años en que los diplomáticos de muchos países, ¿no? Incluido México, la diplomacia, ¿no? La gente que se dedica al trabajo diplomático en términos de la diversidad sexual ha trabajado muchísimo, y eso ha logrado que a nivel internacional haya habido muchísima conciencia para estos líderes como para el propio secretario. Entonces, la verdad es que sí, digo, hay que tener mucho, ¿no?, valor para al final, en el momento de decir lo que sí, Ban Ki-moon y más, pero yo creo que es consecuencia del trabajo de muchos, por mencionar alguno, por ejemplo, de Gloria Caraga, ¿no?, de toda la IGA como tal, que por cierto este año se renovó las secretarías, y que una vez más Gloria Caraga va a estar encabezando, ¿no?, una de las secretarías generales. Pero a lo que voy es que ha habido el trabajo de muchísima gente, ¿no?, de la diplomacia a nivel internacional, que ha puesto el tema, ¿no?, y que se ha trabajado mucho, y que a lo mejor es un área que muchas veces no se pone mucha atención porque no está dentro de un país como tal, sino son asuntos internacionales, pero hay todo un grupo de personas LGBT que están trabajando muchísimo por que el tema se mencione en estos lugares, en estos escenarios internacionales, y que hoy en día, bueno, es una consecuencia y que es muy buena. Y en el caso de Obama, que no quiero demeritar el trabajo que ha tenido todo el gobierno de Estados Unidos, me parece que sabíamos que la convencida era Hillary Clinton, ¿no? Hillary Clinton es la que ha estado como tal, la secretaria de Estado de Estados Unidos, es la que realmente adoptó la agenda desde muy al principio. Y yo creo que, bueno, esta vez, este año, Obama, que hubo elecciones en Estados Unidos, la estrategia fue, bueno, pues tener que volver a reaccionar, ¿no? Y jalar los votos de la diversidad sexual como tal. Y esta vez, y es muy reconocible, que esta vez sí se haya animado, ¿no?, que tenía esa deuda con la diversidad sexual, sobre todo en el matrimonio. Eso, la verdad es que ha ayudado bastante, pero no olvidemos que era un año electoral como tal, que era un año en que Obama la tenía difícil, y que la apuesta que tuvo Obama para estas elecciones, pues sí fueron las minorías, ¿no? No solo de la diversidad sexual, estamos hablando de los latinos, ¿no? O sea, sí forma parte de toda una estrategia. Qué bueno que se esté haciendo, insisto, el trabajo que está teniendo Estados Unidos a nivel internacional es bastante bueno, pero bueno, tampoco habría que olvidar que hay causas, ¿no?, y que hay motivos. Y que también, insistiría, y tú lo viste este año que tuviste un recorrido por Estados Unidos, también tienen pendientes en cuanto a diversidad sexual, y hay muchísimos estados. Hay que recordar que son 50 estados los que tienen, ¿no?, los que conforman la Unión Americana, y que no son ni la mitad los que están a favor del matrimonio, y que hay muchísimos más que todavía tienen, como por ejemplo California, la propia prohibición para que se pueda llevar a cabo el matrimonio ya en sus constituciones. Entonces, hay muchísimos pendientes que no le corresponden todos a la administración federal por su organización, es cierto, pero todavía hay mucho que hacer en Estados Unidos. Fue en mayo que Obama en una entrevista en televisión se posiciona, hace como un switch. Ya venía apoyando, pero hace sí plenamente un switch en donde dice, bueno, ciertamente, y lo dice, ¿no? Yo antes no tenía como una posición muy clara, pero hoy sí lo digo, los LGBT, en este caso las personas gays, lesbianas, tienen derecho a casarse en igualdad de condiciones. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? Yo creo que hay algo muy particular que destacar aquí. Yo creo que políticamente el tema LGBT hasta ahora sí tiene que ver con un compromiso personal y no con un discurso, no con la demagogia, porque todavía genera muchas reacciones adversas. Entonces yo creo que tanto Hillary Clinton como Barack Obama han manifestado su compromiso personal. Obviamente les ha redituado, ¿no?, en votos y en apoyo de la comunidad LGBT, pero tristemente pues eso no pasa en México. Una, porque seguramente no hay compromisos personales de ese nivel,
Y dos, los cálculos son distintos, ¿no? Le tienen los políticos y las políticas mucho miedo porque, a la digo, reacción. con eso que comentabas, la reacción es distinta. Hoy la verdad es que lo que estamos viendo en Estados Unidos es que la reacción ante la diversidad sexual no es todavía la que se vive en México. Pero sí déjame retomar lo que estaba diciendo Rocío, sí es un compromiso personal. Yo sí creo, por ejemplo, sí veo un compromiso personal, por ejemplo, de Ban Ki-moon, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es un asunto de personas, o sea, de compromisos personales. Y en la ONU pasa algo muy curioso, bueno, esa es mi lectura, me ha tocado en algún momento estar en una reunión sobre el VIH-Sida. Los diplomáticos, la gente que está en la ONU representando a los países y los equipos, obviamente, de gente que los informan y que trabajan con ellos y ellas, a veces piensan muy diferente de cómo piensan sus gobiernos. Entonces, las convicciones personales o los compromisos personales o la sensibilidad personal de los equipos que están trabajando en la ONU a veces difiere totalmente del ambiente en el país, de cómo México se ve. Es el mejor y ejemplo. México es un ejemplo muy importante. Hemos visto, por eso México firma todos los compromisos habidos y por haber en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de VIH, etcétera, etcétera. Pero luego esos compromisos se leen aquí en el país y quien está a cargo dice, y no se cumplen, y no se llevan a cabo, y no se generan toda la estructura ni las políticas públicas necesarias para cumplir con esos compromisos. Pero porque finalmente el que está firmando, yo no sé qué tanta autonomía tengan para actuar, pero sí creo que las cosas se ven muy distintas estando allá, ¿no? Estando en Nueva York, estando como representante del país, a cuando llegan aquí ese tipo de documentos, ya las lecturas son muy diferentes. Yo nada más ahí, sería interesante también mencionar a Argentina, ¿no? Como ejemplo de un país que ha estado como luchando por los derechos de la comunidad LGBT y este año Argentina creo que despuntó bastante en esta cuestión con esta ley de identidad de género, que era importante para ellos, el apoyar a otros países para que se puedan casar en Argentina, que también era importante para ellos apoyar a otros países para que después esto la misma gente que se fuera a casar a Argentina le exigiera a sus países el poderse casar. Entonces yo creo que también sería interesante tomar el ejemplo de Argentina. Ya que somos latinos, tendremos que tomar un poco el ejemplo de Argentina, que ha estado como en esta lucha, ¿no? Claro, porque además lo dicen como una política de Estado, ¿no? Es como, casi lo dicen, no lo dicen, pero sí lo dicen de vénganse a casar aquí y métanles el gol a sus países, ¿no? O sea, nosotros la portería se las ponemos. Claro, no, digo, en el caso latinoamericano, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Chile. Chile es un país que este año aprendió, ¿no? Con un incidente lamentable, que fue la muerte de este joven, el asesinato de Daniel Zamudio, y que a final de cuentas permitió que tuvieran ya por fin una ley contra la discriminación. Me parece que es uno de los casos más sonados en todo el mundo como tal, pero sobre todo en América Latina, que es un ejemplo, no, generalmente, sobre todo veíamos mucho en Estados Unidos, que tenía que ver con el dinero, ayudaba mucho a que las leyes o las iniciativas en favor de la diversidad sexual ayudaran, y este caso lamentable, ¿no?, en el que se pierde la vida de un joven, logró, no quiero llamarlo como algo festivo, pero a final de cuentas ayudó a que Chile, que por muchísimo tiempo los activistas de gays allá en Chile lo estaban luchando, tuvieran por fin una iniciativa de ley, ¿no?, contra la discriminación, y que fuera aprobada y que los congresistas hablaran del tema. Y el mismo presidente habló del tema y estuvo al pendiente y lo fue a visitar, y que fue el primero en anunciar que se había aprobado la ley de Zamudio, que era la ley Zamudio. Que ahí era como más lo que decía Rocío, era más a fuerza que por gusto. Y si leías al interior era así como de, se te tuvo que morir para que la pudieras promulgar. Pero sí, bueno, en cuántos países, cuántos han muerto y cuántos presidentes han hecho eso. Y finalmente así como que se montó en la actitud, así tomó el presidente una actitud. Fue un fenómeno completamente mediático que rebasó, ¿no?, lo que fue Chile, ¿no? O sea, que rebasó el país, fue regional, llegó hasta Estados Unidos. Me tengo que ir,